con quien nos habíamos estado enfrentando en la guerra y hallamos la acogida con el comandante Daniel Ortega. En el 2006, 15 de septiembre, Día de la Patria, firmamos unos acuerdos sacados del contexto general de los acuerdos de paz que leyó Donald aquí. Y se creó la Comisión de Paz que lideré el cardenal, nuestro cardenal. Ahí estamos recibiendo pensiones mejoradas 4 veces, multiplicadas en el tiempo 10 veces. Hombre, ¿cómo no decir esas cosas? Si en la guerra poníamos vida, ¿por qué no poner las voluntades en la paz y decir a las cosas buenas que son buenas? Y ahora estamos recibiendo plantecho, estamos recibiendo titulación para los campesinos. Tenemos que decirlo. Por todas esas cosas, la reconciliación es buena. Por todas esas cosas, la paz es buena. Los desmovilizados de la resistencia somos nicaragüenses, hermanos de los desmovilizados del ejército. Se los digo de lo más profundo de mi corazón, porque amo esta nación. Esta es la mejor nación del mundo. Y eso se va a ir conmigo a la tumba. Para ustedes mi respeto, mi cariño, para todos los tiempos. Muchas gracias. Todos esos momentos vividos no fueron fáciles. Hoy en día creo de que estamos viendo la verdadera participación y la integración de las mujeres, porque lamentablemente en aquellos años nada más servíamos para hacer más el grupo y para estar integradas. Debido a los procesos que hemos participado, realmente las mujeres de ARNIC, que fuimos parte de la resistencia, estamos integradas en los procesos, tanto organizativos, gremiales y políticos. Digo esto porque realmente hemos avanzado. Después del 18 de septiembre de 1996, de que se hizo una alianza con el Frente Sandinista, que en aquellos momentos era bien duro, porque decir ser aliada del Frente Sandinista fuimos muy criticadas, tanto nacional como internacional. No lo veían como un proceso de paz ni de una verdadera reconciliación, sino que lo veían porque creían intereses económicos de por medio. Éramos criticados porque éramos nosotros los dirigentes pobres, los campesinos que sí queríamos realmente una verdadera reconciliación, y era por integrarlos en el campo, porque a veces queríamos compartir la propiedad con aquella cooperativa, con aquel retirado del ejército. Realmente fue muy duro ese proceso, porque tanto el retirado del ejército como nosotros teníamos algo, y lo teníamos en el corazón, que queríamos ser más que el otro y queríamos tener más derecho que el otro. Digo que hemos logrado con los retirados ir de la mano en un proceso productivo, económico y a fortalecer este país. Lamentablemente por esa alianza perdimos miembros de la resistencia por el revanchismo político que teníamos en ese entonces y por parte de los grupos recontras, que esos señores, bueno, aprovechándose de toda esa situación, y también los gobiernos, podríamos decir que dándoles oxígeno para que se mantuvieran, haciendo daño, podríamos decir, al campesino, porque ya no era esa guerra que teníamos en los años 80-90. Quiero aprovechar también a esas mujeres que estuvimos integradas, que por parte de la Coordinadora de las Mujeres Rurales estamos en la lucha de una aprobación de un anteproyecto de ley para la compra con equidad de género de tierra, que sí hemos tenido el respaldo, y quiero aprovechar para agradecer a nuestro gobierno, podríamos decir, porque somos parte de este gobierno,
a los espacios que se nos han dado, a la integración realmente y a las organizaciones. Y para nosotros, parte de nuestros afiliados y todo, eso ha sido excelente, podríamos decir, porque les hemos quitado un poco eso y están integrados ya en cooperativas y estamos fortaleciendo a este gobierno para la integración de la producción económica también del país. Debido a esa alianza, pues también, tanto organizativa y que a la vez le hemos fortalecido políticamente, pues hoy Arní cuenta con algunos espacios, podríamos decir. Tenemos cuatro alcaldes, 5 vicealcaldes y 4 concejales. Tenemos de esos logros también un consulado en Los Ángeles y uno en Ciudad Quesada. Pues ya tenemos otra visión, tenemos otro desarrollo. Pensamos en el más allá para poder heredar a nuestras familias, a nuestros hijos, algo bueno, no solo tristeza. Y digo de que hemos avanzado, insto a las organizaciones para que integren esas mujeres a la Coordinadora de Mujeres Rurales, donde estamos haciendo un esfuerzo en hacer cambio a las mujeres, a que sepan reclamar sus derechos, sus espacios, y que desde ese punto de vista, pues que vayamos, como dicen, el 50 y 50, vayamos hombres y mujeres de la mano para el bienestar y fortalecimiento a este país, a nuestro gobierno, y también fortalecer la comisión del cardenal Miguel Obando y Bravo, que en honor a ese hombre garante, esforzado y con un gran corazón, que piensa en otro y que nos ha ayudado a seguir adelante, hemos fortalecido tanto en el campo como a los jóvenes, a las mujeres, que realmente sí tenemos un espacio. Y bueno, hasta pronto y gracias. Los colombianos y colombianas de nuestra generación no hemos conocido un solo día sin conflicto armado. Desde hace más de medio siglo, Colombia vive en permanente conflicto armado que hunde sus raíces en profundas desigualdades sociales, políticas y económicas. En el escenario internacional, la mayoría guarda un silencio cómplice con quienes tienen la responsabilidad constitucional de la búsqueda de la paz. Se continúa la guerra con el sofisma de que se está combatiendo al terrorismo y al narcotráfico, pero en la oscuridad se incrementan las arcas de la banca y de las empresas armamentistas. Desde 1962 en Colombia, entre otros mecanismos de violación de derechos humanos, se vinculó a civiles en operaciones encubiertas contra insurgentes anticomunistas. Bajo esta técnica de terror, amparada en la fuerza estatal y los organismos de seguridad, entrecruzada con el tráfico de drogas desde los 80, se han desarrollado prácticas de terror sobre la población colombiana. Hostigamientos, amenazas de muerte, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, despojo y apropiación de tierras, control social y político, asesinatos a sangre fría. Los beneficiarios de la violencia estatal y de la impunidad han sido las empresas nacionales y transnacionales y sectores políticos y terratenientes regionales. Por su parte, las guerrillas, en su búsqueda de una sociedad nueva, motivados en la exclusión política imperante, han infringido el derecho humanitario en el marco de la sostenida degradación del conflicto armado y su absurda prolongación en el tiempo. Son 40 años de guerra en Colombia. La existencia de las guerrillas, nacidas después de diseñada la estrategia paramilitar, ha sido un pretexto que ha justificado con eficacia la operación criminal contra la población, ocultando las desigualdades sociales y creando una sociedad silenciada, una memoria del olvido. Son más de 5 generaciones de colombianos y colombianas que no han conocido en su vida la paz y la justicia. Nosotros y nosotras hoy, desde una opción ética, hemos apostado por reconocer y analizar que existe un conflicto armado, doloroso, y existe para resolverlo. La comunidad internacional debe impulsar en Colombia la aplicación de la propia construcción ética de la humanidad que regula el derecho en la guerra. El mandato ético y legal del derecho humanitario no puede aplazarse un minuto más en Colombia. Hay que humanizar el conflicto ya, mientras buscamos y encontramos la manera de acabarlo. El movimiento de colombianas y colombianos por la paz
ha desarrollado un diálogo epistolar en un contexto de guerra que no cesa con las guerrillas y a través de apelaciones éticas que se asuma una nueva actitud y decisión política frente a las prácticas más injustas o degradantes que violan gravemente los derechos de la población civil y que van en contravía de la ética de los rebeldes del hombre y la mujer nuevos. Un diálogo epistolar que indica que existen en Colombia presos y presas políticas y políticos. No se trata solo de la cuestión del secuestro y de la perspectiva de un intercambio de prisioneros o de acuerdos humanitarios, sino de discusión de las leyes económicas, de las leyes sociales, de las leyes políticas, de la Constitución como un pacto social que dan el soporte a la existencia de la guerra en Colombia. Adoptar este punto de vista no significa bendecir la guerra, sino sencillamente buscar la paz, no como ausencia de guerra, no como silenciamiento de los fusiles, sino la paz como fruto de la justicia y de la inclusión. Nuestro conflicto armado ha sido utilizado como mecanismo de contención de construcciones democráticas en Centroamérica y Suramérica, y en el que los intereses externos han definido el rumbo de la guerra. De ahí que se deriven responsabilidades regionales. Si bien el conflicto armado interno es nuestro, su desbordamiento más allá de nuestras fronteras requiere la relación cooperante por la paz en Colombia. Este encuentro es la posibilidad de evaluar las experiencias internacionales de paz para verificar o no sus resultados en materia de democracia y de una ética que funda el hombre y la mujer nueva en armonía con el planeta. Desde estas experiencias se está construyendo la paz con justicia social y reconstruyendo el Estado de Derecho. Allí existen construcciones de acuerdos humanitarios desde las que se podrán impulsar en el futuro procesos de paz subregionales. Hoy las guerrillas dan muestras que desean pasar a un escenario de discusión política en medio de la existencia de hostilidades. Las FARC, Ejército del Pueblo, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que se expresa en respuestas epistolares a la sociedad civil. Tenemos la esperanza de que la administración Obama presente escenarios más favorables para que se posibilite un escenario de diálogo político múltiple y amplio con las guerrillas, y sobre la base de la verdad se devele el entramado y las pretensiones de la estrategia paramilitar en Colombia. Quiero terminar recordando a Hannah Arendt, abro comillas: incluso en los tiempos más sombríos tenemos derecho a esperar cierta luz. Esta puede proceder no tanto de teorías o conceptos, como de la llama titilante, incierta y frecuentemente débil, que algunos hombres y mujeres en sus vidas y en sus obras encenderán casi bajo cualquier circunstancia, proyectándose durante todo el tiempo que le fue dado vivir en la tierra. Mil gracias. Shpek'ij chuchuyib, shpek'ij tataib, shpek'ij onojelalak, soplachnim, wanma ink'owral cherjun igri. Es para mí un grandísimo honor estar aquí el día de hoy compartiendo esta conferencia, este seminario, protagonizado por dirigentes, personalidades que han hecho luchas a lo largo de toda su vida y siguen adelante. Por eso es que me siento con mucho honor. Pues rindo homenaje entonces a este evento y agradezco la oportunidad. En primer lugar, para mí, mi concepto de paz es una paz con justicia, pero la justicia no existe si no existe la equidad, y la equidad no existe si no existe el desarrollo y la democracia, pero ello tampoco existe si no es con el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad. Y muchos de los acuerdos de paz siguen siendo una guía para las transformaciones de nuestras sociedades, pero siguen siendo un anhelo, porque la mayoría de los acuerdos de paz no se han cumplido.
Las élites que se han beneficiado del poder han impedido el cumplimiento de los anhelos de paz. En esos acuerdos de paz están expresados los problemas más importantes de nuestros países, pero también las causas más profundas de muchas personas que han luchado por la paz. Vale la pena entonces retomar nuestra agenda de paz. En esa dimensión de replanteamiento de nuestra agenda de paz, necesitamos recuperar el contenido de los conceptos. Por eso, creo que lo más importante es que estos dirigentes que estamos aquí podamos crear nuevos escenarios de análisis, nuevos escenarios de intercambios, nuevos escenarios de evaluación. Yo quisiera que no nos quedáramos solo en la preocupación coyunturalista, articular nuestros escenarios, compartir nuestras experiencias, ver realmente nuestros logros, pero ver realmente lo que han sido nuestros vacíos. Yo creo que es importante darnos un chance de ver cuáles son las referencias de nuestra utopía hoy, siglo XXI. Yo estoy impresionada, por lo menos en Guatemala, que la inmensa mayoría de los partidos políticos son propiedad de por lo menos unos 5 o 10 gentes empresarios. Pero me preocupa también cuando nuestra gente pobre se va por una libra de frijol y constantemente reafirma que somos apolíticos. Y aquí quiero hacer una dedicatoria a la comunidad internacional. La cooperación internacional ha contribuido a fomentar el sentimiento de apolítico de los ciudadanos. Me preocupa que no tenemos liderazgos que hoy pueden salir avante en los momentos más difíciles de nuestros procesos internos. Entonces tenemos un gran campo que trabajar y creo que yo finalizo haciendo un llamado a la unidad. La unidad no pasa porque todos seamos igualitos. Por eso yo partía del hecho de que también no va a haber paz si no hay reconocimiento a la diversidad. Finalmente, por supuesto que necesitamos documentar la historia. Ya todo lo que es diálogo y negociación, yo creo que tenemos bastante experiencias, referencias de nuestras luchas. Bueno, están los acuerdos de paz, pero los acuerdos de paz no van a ser legítimos si no se van a cumplir. Y para cumplir hay que transformar las instituciones y transformar la normatividad. Muchas gracias. La solidaridad, creo yo, es algo profundo. Hoy más que nunca, los hermanos de Honduras necesitan de nosotros. Así que hagamos un gesto de solidaridad concreta. Muchas gracias. Nadie ignora y no tendría que convencer a nadie de lo que ha significado la presencia cristiana en el proceso latinoamericano en los últimos 50, 60 años. En el caso de Nicaragua, de finalizada la guerra en Centroamérica, instituciones como la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la que yo trabajo y represento, se crearon experiencias como el Instituto Martin Luther King para tratar de extender, irradiar esta filosofía educativa de la cultura de paz. Yo quisiera entonces seguir en la dirección que siempre hicimos como teólogos de nuestro proceso nicaragüense,
y del proceso centroamericano, aportando con la profundización de este concepto de la reconciliación. La palabra reconciliación, reconciliato, viene del griego y nace, diríamos así, como de 4 voces: hexagorazo, luo, catalagé y apocatástasis. Entonces, en primer lugar, la idea de hexagorazo es pagar un precio. Reconciliación era la compraventa de, digamos, en torno a una persona esclava para sacarlo de esa condición precisamente de indignidad y deplorable. En segundo lugar, la idea de luo era la idea de desatar las amarras, soltar los nudos de aquella persona por la cual se pagaba el precio. San Pablo en el primer siglo estaba buscando una palabra con la cual designar de una manera integral toda la acción de Jesucristo. Y la palabra que aplicó San Pablo fue precisamente reconciliación. Usó la palabra catalagé, porque para él Jesucristo era el que había pagado el precio, ¿verdad?, por la salvación de la humanidad. Entonces el Nuevo Testamento viene un poco en nuestra ayuda para iluminarnos en esta búsqueda. Y la primera figura que nos da la Biblia es que en Cristo Dios se encarna, es decir, es el encarnado. San Juan va a decir, y el verbo se hizo carne. El Evangelio sigue diciendo que nos da otra forma. Jesús es el maestro de las bienaventuranzas, desde el Sermón de la Montaña. Pero también nos da otra figura el Evangelio y nos dice que este Cristo en el cual Dios estaba reconciliando al mundo es el profeta. Y la figura del profeta es alguien que denuncia el mal, que hace una radiografía y analiza, como decía hoy Rigoberta Menchú, no solo las coyunturas de nuestra sociedad, sino también la realidad estructural permanente de siglos que atravesamos como naciones y como realidades. La otra figura que usan los evangelios es la figura del juez. Es el único juez que en vez de condenar, perdona, que en vez de castigar, libera, que en vez de ejercer el derecho, ejerce la gracia. También los evangelios nos dan otra figura que es el sanador, el que sana, el que cura a todos los enfermos que vienen a él. Es el que sana nuestras dolencias, dice la Escritura, el que rescata del hoyo, del sepulcro nuestras vidas. Pero este también es el Cristo de la pasión y crucifixión. Desde su cruz redentora es la base del perdón que tanto necesitamos a diario frente a nuestra realidad de pecado. Y esa es la única certeza que produce la paz en lo más hondo de nuestro ser. Esto es lo que dice Philip McGregor, el rector de la Universidad de Lima, Perú, que es el que llegó precisamente a darle la formulación a este concepto de cultura de paz. Perdón que nos habilita para superar todos los obstáculos que nos impiden retransmitir ese amor con que eternamente somos amados. La penúltima figura que nos da el Evangelio es el Cristo, Señor de la resurrección, la primicia de la nueva creación, esperanza única para el mundo. Y hoy nuestra América Latina vive un momento especial de resurrección, de reconstrucción y de alguna manera de reconciliación. Permítanme un rápido excursus a este planteamiento bíblico teológico. Para nosotros la reconciliación, entonces, no es un valor abstracto, es un paradigma que tiene una base real e histórica como alternativa de solución en sociedades que padecieron profundas escisiones y antagonismos, producto de prolongados conflictos violentos.
En Nicaragua, dado el carácter del conflicto, de la agresión externa que devino en guerra civil, el perfil interno y externo de la revolución logró proyectar una vocación de perdón y generosidad y un cierto sentido de justicia, compasión y reconciliación, valores que aún anidan en el sustrato cultural de nuestro pueblo. Sin embargo, con dolor decimos que la clase política y la mayoría de los medios de comunicación que tomaron partido desde el inicio del conflicto han mantenido vivos sentimientos de animadversión, intolerancia, ánimos de descalificación y exclusión que no han abonado a una reconciliación plena de nuestra sociedad. Y esto aún cuando en la guerra y la posguerra, en las capas más humildes de nuestro pueblo y mayoritarias de la sociedad, ha habido formidables y extraordinarios procesos ejemplares de reconciliación y paz entre los familiares y actores directos del enfrentamiento armado. De una manera providencial, esta mañana el padre Miguel de Escoto concluía su reflexión haciendo una referencia a este gran pensador católico jesuita, Teilhard de Chardin, que es quien interpretó en clave cristiana todas las grandes afirmaciones de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Entonces, Teilhard de Chardin hablaba del punto omega, y el punto omega en San Pablo es un concepto, una categoría un poquito más elevada del concepto de reconciliación. Es el concepto de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, de las que están en los cielos y en la tierra. Y este concepto de recapitulación significa sumar, resumir, compendiar. Habla de la relación de cada parte con el todo. Cuando Cristo entregará el reino al Padre, porque Él es el Salvador del hombre y de su obra, del hombre y de la historia, del hombre y de la sociedad, del hombre y del universo. Por ello es que somos llamados a trabajar con esperanza, con confianza segura en la fidelidad de sus promesas. Por ello es que todas nuestras luchas humanas, en medio de ellas debemos de clamar a la vez: venga tu reino. Y donde quiera que florezca la dignidad en las vidas más desgastadas, donde se curen las enfermedades, los dolores, las heridas y sufrimientos, donde se siembre el germen de lo nuevo y nazcan hombres nuevos y nuevas sociedades, donde se perdonen las ofensas, donde se condonen las deudas, donde se comparta la riqueza del trabajo de todos, donde quiera que los muertos sean resucitados y las morgues nucleares sean desactivadas, donde se hagan las distribuciones justas de las riquezas productivas, de todos los bienes y de todas las oportunidades, allí entonces estaremos viviendo comunidades de anticipación y colonias de reconciliación del reino de Dios en esta tierra. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos ustedes. La guerra no ha sido igual a lo largo de la historia. Es decir, la violencia ha estado, la guerra también, pero ha cambiado en su forma de practicarse. Y ha cambiado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en un aspecto fundamental que no siempre se ha entendido a cabalidad. Hasta 1914 las guerras eran guerras de ejércitos contra ejércitos. Con la Primera Guerra Mundial se puso en marcha lo que se llamó la guerra total, es decir, un proceso en el que los que combatían y se enfrentaban no eran solamente los ejércitos, sino que eran guerras de pueblos y de estados,
De manera que el objetivo de la guerra no era derrotar a un ejército, sino derrotar a un pueblo entero, y por lo tanto los objetivos militares ya no eran solo militares, sino que era todo aquello que pudiera debilitar al enemigo entendido como un Estado en su conjunto. Con la invención de dos máquinas terribles en la Primera Guerra Mundial, como fueron el submarino y el avión, la guerra se hizo impersonal, el número de bajas se multiplicó exponencialmente, el grueso de bajas dejó de ser militar para pasar a ser civil. Y hoy en Afganistán el 80% de los muertos son civiles, no combatientes, es decir, que la guerra se trasladó de 1914 de los campos de batalla a las ciudades, y de ser un enfrentamiento de soldados pasó a ser una guerra destructiva, donde cualquier objetivo es lícito, cualquier medio está autorizado, y donde la primera víctima de los conflictos armados dejaban de ser los ejércitos para pasar a ser las poblaciones. Y esto llevó aparejado otro proceso que se dio sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial y curiosamente en Estados Unidos, y es que el presidente Wilson lanzó la primera campaña propagandística